Cuando, cuando nos dan algo gratis, pues nos da mucho gusto. No es algo que recibimos con agrado. Es algo que no nos va a costar y nos lo van a dar. Entonces, pues que sea bienvenido. Hasta algunos dicen, dadas hasta las puñaladas, si son gratis. Hay un filósofo dijo, a la gorra no hay quien le corra. Y bueno, eso es cierto, a todos nos cae bien algo gratis, aunque hay algunas excepciones. Me ha tocado ver algún letrero que dice, se ponchan llantas gratis. Digo, no, eso aunque sea gratis, la verdad es que mejor yo paso de eso. Esta palabra gratis viene del latín, de la palabra gratia, que significa gracia. Y es eso, que es gracia, es sin dar un pago. Y hay quienes dicen, creo que es verdad, que en esta vida nada es gratis. Si a ti te dan algo gratis, un jabón, una crema, un pastel nuevo que acaba de salir, una botana, te dan una muestra, ¿no? Porque es casi gratis. Pero no es realmente gratis. Atrás de eso hay un plan que tú pruebes ese producto, los fabricantes pues dan un empaque, tiene su marca, para que tú lo identifiques, y ellos hicieron ya el cálculo, es una inversión, y van a recuperar todo lo que están dando de gratis cuando el número de personas compre esa mercancía que ellos están, en ese caso, regalando o dando gratis. Pero hay algo, solamente una cosa que es gratis en esta vida. Algo que es tan valioso que nadie lo puede comprar. Algo tan valioso y único que aun si lo tienes, no lo puedes dar a otra persona, no lo puedes traspasar o regalar a nadie. Es personal y es totalmente gratis. Y es la salvación. La salvación de tu alma es tan cara que solamente la puedes obtener si te es dada por gratis. Vamos al segundo capítulo de la carta a Tito. Vamos a leer los versículos 11 a 15. Dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos.
Señor, te damos gracias por la salvación que tú has provisto. Te damos gracias por esta palabra que nos declara acerca de esta salvación. Pedimos tu presencia, tu ayuda, tu guía. Pedimos la presencia de tu Espíritu entre nosotros para que podamos ver lo que hay detrás de estas palabras y lleguen a lo más profundo de nuestro corazón y sean aplicadas por ese Espíritu. Ayúdanos, Padre, obra en tu iglesia. Pedimos todo para tu gloria, lo que es un de Cristo. Amén. Bueno, estamos en esta carta a Tito y el párrafo que vamos a leer ahora empieza con la palabra porque. Eso quiere decir que todo lo que Pablo ha planteado en la carta, aquí va a dar la conclusión. Todo eso porque aquí empieza esto que leímos. Pues recordando, el apóstol Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para que llevara a cabo una misión muy importante: corregir lo deficiente en las iglesias y establecer ancianos en cada ciudad. La iglesia necesitaba orden y liderazgo, y la manera de hacerlo era poner al frente a hombres con los requisitos morales y de carácter específicos para ese puesto, y que hubieran sido enseñados en las doctrinas dadas desde el principio para que pudieran convencer y detener a los que contradecían el evangelio verdadero. Esto era un gran problema porque había muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores que para obtener una ganancia deshonesta enseñaban cosas que desviaban a las iglesias. Corregir esa situación era difícil por el carácter general de los cretenses. Ellos mismos se describían como mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Pablo lo sabía y le encargó a Tito reprenderlos duramente para que fueran sanos en la fe. Les digo que les enseñara cómo vivir. Él debía hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la doctrina correcta, que al practicarse lleva a una vida que agrada a Dios porque está basada en la palabra de Dios. Le digo qué debía enseñar a los diferentes grupos de personas que formaban la iglesia. Cómo debía ser la vida de los ancianos, de las ancianas, de las mujeres jóvenes, de los hombres jóvenes, y por último, cómo debían comportarse los esclavos en su relación de trabajo con sus amos. A todos les debía enseñar a vivir una vida ejemplar, sobria y prudente, íntegra en todos los aspectos. Todos ellos debían vivir así, lo que no se ve en ninguna sociedad del mundo. Se puede encontrar a personas con algunas virtudes, y pues es algo raro. Para encontrar a alguien con todas estas virtudes es verdaderamente algo excepcional, prácticamente imposible. Tito mismo debía ser ejemplo de lo que predicaba a toda la iglesia, para que vieran lo que eran
las buenas obras y cómo se hacían. Por lo que les debe enseñar, parece que les pide a todos estos grupos, una manera de vivir prácticamente perfecta. A ellos que están dentro de una sociedad pagana o mundana. Destacan los esclavos, sujetos a duros trabajos, sin recibir ninguna paga. Era natural que un esclavo en estas condiciones tuviera una rebeldía y obedeciera solamente por miedo al castigo que le podían dar. Se usaban látigos, cosas para obligarlos a hacer sus trabajos. Pero ellos son llamados a responder a sus amos con sumisión y agradecimiento. Un agradecimiento que no se ve en ninguna parte. Pero de esa manera ellos adornarían la doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque su comportamiento era fruto de la doctrina de Dios aplicada a su vida. Ellos eran hombres cambiados por el Evangelio. Vivir de esta manera parece imposible, no solo en Creta en ese tiempo, sino en cualquier lugar y época, incluyendo la nuestra, que con excepción de la esclavitud es prácticamente igual. Vivimos en una sociedad pagana y mundana, una nación mentirosa y amantes de los placeres, fallas de carácter muy marcadas. Como sociedad, claro, siempre hay excepciones. Podemos decir que vivimos en una sociedad que es básicamente deshonesta. Vemos que un transporte de mercancías sube una descompostura y salen de todos lados el pueblo bueno y sabio y se lleva estas mercancías. Todo está dado a la tranza, el que no tranza no avanza. Esa es la mentalidad. No somos muy diferentes a aquellos. Vivir como Pablo ha dicho, pues sabemos que no podemos vivir de esa manera. Está temblando. Bueno, creo que ya pasó. ¿No? Sigamos. Sí, ya pasó. No somos ni la vivir de esa manera no podemos. Si pensamos que podemos porque somos fuertes y si nos esforzamos vamos a lograrlo, en realidad somos débiles porque nuestra debilidad viene en pensar que somos fuertes. Por nosotros mismos no podemos. Nadie puede. ¿Cómo pueden Tito y los pastores que va a instalar ser hombres humildes, sirviendo según el Evangelio, irreprensibles, enseñando con paciencia y defendiendo la sana doctrina? ¿Cómo pueden los miembros de la iglesia ser ancianos y ancianas, jóvenes, ser prudentes, con dominio propio, viviendo de manera que contradice su cultura, siendo un testimonio ante el mundo para que todos vean la belleza del Evangelio? ¿Cómo podemos nosotros? Y la verdad es que somos incapaces. ¿Cómo podemos vivir así? Pablo hace que Tito ponga toda su atención en la fuente
de donde viene cualquier bendición que pueda recibir el hombre, y que además lo capacita para hacer lo que es imposible. La gracia salvadora. Dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Un anciano o anciana, un cristiano de cualquier edad y de cualquier condición social, puede vivir de la manera que ha descrito Pablo solamente por la gracia de Dios. Aquí Pablo le da a Tito y a nosotros la base doctrinal sobre la que se apoya para decirnos cómo vivir. Nos dice cómo podemos hacerlo. Normalmente en sus cartas, Pablo primero expone la doctrina y después cómo esa doctrina se lleva a la práctica, cómo se aplica y cómo se vive. Como por ejemplo podemos ver en Efesios, en Romanos. Ahora dio primero la exhortación, los mandatos, lo que debemos hacer y después por qué debemos hacer y cómo podemos hacer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Gracia, como veíamos al principio, es algo gratuito, un don, un regalo, un favor que se extiende a un amigo. Siempre se da gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Se da a alguien que se aprecia. Eso es lo que es gracia. Si se da, se puede dar un favor, un préstamo, pero si se espera que se pague, pues ya no es esa gracia. Sin embargo, los primeros cristianos, al ver lo que Dios ha hecho por los hombres, tenían que añadir un sentido más rico y profundo a la palabra gracia. Dios había salvado pecadores, aquellos que habían actuado contra Él, que se habían rebelado y lo habían ofendido, por lo que merecían el mayor castigo. Por lo que gracia vino a ser el favor de Dios mostrado para con hombres que no merecían ningún favor. Vino a ser bondad y amor que Dios da gratuitamente a sus enemigos. Hay una gran diferencia. Mientras un hombre algunas veces hace favores a sus amigos y por eso se le considera amable, Dios ha hecho algo insólito entre los hombres. Ha dado a su propio Hijo para que muriera por sus enemigos y así salvarlos del castigo que merecen. La gracia de Dios se ha manifestado. La palabra traducida manifestado es epifanía. Es una palabra que tal vez hemos oído en relación con el nacimiento de Cristo y significa llegó a ser visible, salió a la luz y se refiere a la manifestación de Cristo al mundo. Se manifestó para salvación de todos los hombres cuando nació a este mundo, como cualquier otro hombre. La idea es que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas para ser llevados al reino de la luz por la gracia. Habla de una aparición o de una manifestación, como por ejemplo cuando el sol aparece al amanecer.
sobre los que estaban sentados en tinieblas y en sombra de muerte, la gracia de Dios ha aparecido de repente como el resplandor de un nuevo día. Dice el Evangelio de Lucas 1, versículos 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El amanecer para una humanidad en tinieblas surgió cuando Jesús nació, cuando dio a conocer a Dios y pronunció las mismas palabras de Dios. No vengo a decir lo que yo quiero, sino digo lo que mi Padre ha dicho. Cuando sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, expulsó a los demonios, resucitó a los muertos, guardó la ley que nosotros quebrantamos, sufrió por nuestros pecados, pagando el rescate, y dio su vida por los suyos para volverla a tomar en su resurrección. Así, la gracia se ha derramado sobre el mundo. La luz de Cristo ya ha ahuyentado la noche del pecado. La manifestación de la gracia trajo salvación para todos los hombres. A toda la humanidad, no. Porque aunque la gracia se ha manifestado, no todos la reciben. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se recibe por medio de la fe. La fe es la mano que se extiende para recibir el don. Si esa mano no está extendida, el don no se puede recibir. Por los versículos anteriores sabemos que todo tipo de personas, hombre o mujer, anciano o joven, rico o pobre, esclavo o libre, todos, sin excepción, somos culpables ante Dios porque todos hemos pecado. Sin embargo, de todos los grupos de estas personas, Dios salva a algunos. La salvación llegó al mundo, para todo el mundo, para todos los pueblos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios, el Evangelio, las buenas noticias de Cristo y su obra de salvación es manifestada. El Evangelio es para cada ser humano. La salvación es por gracia, es para cada ser humano. El Evangelio salva al inmoral, al ladrón, al asesino, al mentiroso, al criminal, al idólatra, al adicto, a todo tipo de pecador. El Evangelio es para todos los hombres, para mí y para ti, ahora y para siempre, porque el Evangelio es el medio por el que Dios derrama su maravillosa gracia.
La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es para todos los hombres. La gracia de Dios, por medio de compartir el Evangelio, puede manifestarse a otros, a un compañero de trabajo, a un familiar, puede salvar a un taxista, a un desconocido con el que nos cruzamos en la calle, a todos. Si tú estás aquí hoy y nunca has puesto tu confianza en Cristo para tu salvación, si nunca has extendido tu mano para tomar el regalo, la gracia de Dios puede salvarte hoy. Puedes ser perdonado de todos tus pecados. Es por gracia, no porque lo merezcas, no por algo que hagas. Es un don de gracia de parte de Dios amoroso, para todo aquel que la recibe. La salvación no tiene ninguna explicación fuera de la gracia. Solo recíbela. Extiende tu mano. Extiende la mano de tu fe. Pon tu vida eterna en manos del que murió en tu lugar para pagar por tus pecados y se levantó de la tumba para justificar. Te declara justo porque el castigo Él lo llevó y lo pagó completo. Ya no hay nada que te condene. Ver tal gracia enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Aborrecerás el pecado que crucificó a tu Salvador. Y eso es arrepentimiento. Así recibes la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia como maestro en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado para nuestra salvación y para enseñarnos. La palabra usada para enseñándonos tiene el concepto de un padre, de lo que un padre hace por su hijo. Habla de todo el proceso de entrenamiento, enseñanza, aliento, corrección, disciplina. La gracia es un maestro en ese sentido. Enseñándonos es una declaración de que la gracia actúa en la vida de los que la recibieron. Instruye al creyente en todas las cosas de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, la gracia es continua, no es un evento de una sola vez. Nos salva, sí, una sola vez, pero luego, a lo largo de nuestro caminar, nos enseña. Al enseñarnos, nos corrige, nos aconseja, nos consuela, nos anima, nos amonesta, nos guía, nos convence. Muchas veces nos convence del pecado, nos corrige. La gracia nos enseña a través de la palabra de Dios. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. Dice Pablo al joven Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena. En sentido positivo, la gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Sobriamente o bajo control, con dominio propio, no siendo dominado por nuestras propias pasiones. Vivir de una manera justa describe lo opuesto a vivir en la impiedad, de ser controlado por lo que es justo, correcto, conforme a Dios, cuando estamos interactuando con otros. Y piadosamente describe en general cómo un hijo de Dios debiera vivir, dependiendo de Dios, obedeciéndole, viviendo en santo Dios, en santidad, como Dios es santo. La gracia nos enseña para que aquí y ahora podamos vivir vidas que muestren nuestra vida cambiada, porque nuestra relación con Dios ha cambiado. Ya no somos sus enemigos, sino que ahora somos sus hijos fieles. La gracia nos enseña a vivir una vida sobria, justa y piadosa, no por obligación, no por miedo, sino por agradecimiento a esa gracia que nos salva. Dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el sentido negativo, nos induce a renunciar, es decir, a rechazar la impiedad y los deseos del mundo. Renunciar es un acto definitivo, una decisión de dejar definitivamente lo que desagrada a Dios. Comenzamos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Dice Romanos 12:9. El amor se hace infringimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. A partir de que alguien es salvado por gracia y por el resto de su vida, esa misma gracia tiene un efecto santificador, tanto para hacerlo caminar en santidad, como para renunciar a la impiedad. En otras palabras, corre hacia la santidad al mismo tiempo que se va alejando del pecado. Aún viviendo en este siglo, en este mundo, en esta cultura tan pecaminosa, deberíamos vivir de una manera diferente como hijos de Dios, salvados por su gracia. En contraste, como vive la gente controlada por sus pasiones y haciendo lo que ellos quieren hacer, ignorando la voluntad de Dios. La gracia no nos provee de una lista de cosas que debemos hacer, de una lista de cosas que debemos evitar o que no debemos hacer. Eso sería muy sencillo, porque sería la entrada al legalismo. Era lo que los fariseos hacían.
porque ellos pensaban que todo era externo, tenía que ver con lo de afuera, no con el interior, con ese corazón regenerado y cambiado. Como tenemos la gracia de Dios, somos sensibles al pecado y podemos discernir lo que hay en nuestras vidas que no agrada a Dios, lo que es mundano, porque hemos sido salvados por gracia. Hemos sido redimidos, purificados, y ahora somos celosos de buenas obras. Queremos hacer lo bueno. Tenemos la paciencia de la gracia. Pero la gracia de Dios no es simplemente que se manifestó en el pasado cuando Cristo se encarnó y nos salvó, ni tampoco es algo que solo nos da esperanza para el futuro. La gracia tiene aplicación ahora, porque vivimos, dicen los versículos 13 y 14, vivimos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Soportamos todas las penalidades, renunciamos a la impiedad y vivimos en santidad porque esperamos en el futuro la manifestación de Jesús cuando regrese. Cuando el dueño de la casa venga a esa hora inesperada, que nos encuentre como siervos que hemos vivido fielmente sirviéndolo en su ausencia, cuando Él no está entre nosotros. Dice Gálatas 5:5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esta esperanza se llama bienaventurada. La verdad del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo imparte gozo, felicidad, deleite y gloria de Dios. El regreso del Señor es una verdad que nos motiva a seguir adelante. Esta bendita esperanza es la segunda aparición de Jesucristo. La primera aparición, según de Timoteo 1:10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición del Señor Jesús, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fue la primera aparición de Jesucristo la que hizo posible la salvación. Su epifanía o manifestación hizo posible que viles pecadores como nosotros renaciéramos en una vida nueva. La segunda aparición, segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su reino. La futura aparición del Señor nos promete la recompensa de los santos. Nos promete la corona de justicia. En otras palabras, la corona estará bien con Dios para siempre. Nunca más podremos ni desearemos pecar en ese estado glorificado. Caminaremos en perfecta santidad con Dios. La relación perfectamente armoniosa entre Dios y el hombre, como se ve del jardín del Edén,
antes de la caída. Esa relación es renovada eternamente. Esta esperanza afecta cómo vivimos ahora, porque este mundo no es todo. Esta vida no es todo. Esta vida es solo una neblina que se desvanece. Esperamos algo glorioso del futuro. Vivimos esperando la segunda venida de aquel que murió por nosotros, que nos ha purificado, nos está preparando un hogar con Él para siempre. Si estamos esperando esto con gozo, ¿cómo vamos a vivir como el mundo? ¿Cómo vamos a vivir en pureza por aquel que nos amó tanto, que manifestó su gracia para nuestra salvación y que un día vendrá por nosotros? Es una esperanza bendita que afecta nuestra vida ahora, que afecta cómo vivimos, ya sea como líderes, como jefes de familia, como ancianos o ancianas, jóvenes, trabajadores o como estudiantes. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Por eso dice, aguardamos esa esperanza. Aguardar tiene la idea de esperar con expectación, con deseo, con anhelo. Así, el que ha sido salvado es como considera ese día. Deberíamos guardarlo, esperarlo, no pasivamente, para ser sorprendidos cuando venga, sino cada día pensando en Él y viviendo de manera que nos prepare para su venida. Porque para el Hijo de Dios, que ha sido salvado por gracia, es una esperanza bienaventurada. Es una bendición porque vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara. Será una manifestación gloriosa. Todo ojo le verá. Va a descender en el resplandor de su gloria, de su deidad, para llevar con él a su pueblo y juzgar a sus enemigos. La humanidad será dividida en dos grupos: los que no recibieron la gracia y se mantuvieron como enemigos de Dios, siguen estando muertos espiritualmente, muertos en delitos, pecados, y esos pecados no fueron pagados por Cristo. Y ellos serán juzgados por cada uno de ellos, por cada pecado que cometieron. Dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El otro grupo fue ese de los que recibieron la gracia. Fueron adoptados como hijos y esperan el regreso de Cristo para ya no estar en este mundo, sino con Él y para siempre. Dice el Evangelio de Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La primera venida, Cristo vino, manifestó esa salvación, cumplió la obra de salvación, murió, se fue, donde estamos ahora, va a regresar para llevarnos.
Aquel día será la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En su primera manifestación, en su epifanía, Él vino en humillación. Se humilló encarnándose como un ser humano, siendo Dios. Y fue juzgado y condenado por el hombre. Vino a morir en una cruz. Pero la segunda vez vendrá en su gloria como Dios. Vendrá a un trono y vendrá para juzgar a los hombres. Tienes que estar preparado para enfrentar a Dios cara a cara. Si eres hijo de Dios, no tienes nada que temer. Ningún pecado te será demandado, porque Cristo se los llevó sobre él y los pagó. Pero si no, necesitas conocerlo a Él como Padre, como tu Salvador, como lo que es como Dios, antes de que sea demasiado tarde. Necesitas creer en Cristo como Dios y como el único que te puede salvar de tus pecados, debido a su vida perfecta y su muerte en la cruz. Él se dio a sí mismo, se dio voluntariamente, dio todo lo que podía dar, se dio a sí mismo, se dio por nosotros, lo que significa que Jesús fue dado como sustituto del hombre pecador. Dice el pasaje, para redimirnos. Redención significa ser liberados de la esclavitud a través del pago de un rescate. Somos liberados de la esclavitud del pecado. Ya no estamos obligados a pecar, a seguir pecando. Ya no es nuestro amo, nos compró. Somos comprados por un alto precio, la sangre de Cristo. Somos comprados para su servicio. Nos redime de toda iniquidad. La muerte de Cristo no solo nos perdona y nos hace justos delante de Dios, sino que también nos santifica, nos libra del poder de nuestros grandes pecados. Y como todos los redimidos de todos los tiempos y todos los lugares, somos reunidos formando un pueblo que Él ha reservado especialmente para Él. Somos redimidos y comprados para vivir eternamente con Él. Este es un celo con conocimiento y celo por la rectitud en nuestra propia vida, antes que celo por la vida de los demás. Finalmente, la predicación de la gracia, dice el versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Tito era maestro de futuros pastores de las iglesias. Tenía que poner las cosas en orden. Estaba esperando y mostrarles cómo debían predicar. Pues hay cosas tanto de la vida ordinaria como de doctrina. Y recibe un mandato. Esto habla, exhorta y reprende. Tito y cada uno de los mensajeros de Dios son dirigidos a hablar, exhortar y reprender, y hacerlo con autoridad. Los mensajeros de Dios deben recordar que son mensajeros de un rey, llevando la palabra que da vida, que hace retroceder al infierno. Era un mensaje a las iglesias. Ellos tenían que declarar estas cosas al mundo en el que vivían. Cada uno de nosotros
debe proclamar el Evangelio de salvación, de la gracia en este mundo. Debemos tener compasión de este mundo, esa misma compasión que fue derramada sobre nosotros por la gracia de Dios. Debe ser compartida con los pecadores de este mundo. Debe manifestarse a los que todavía no la ven. Si nuestro mensaje está respaldado con nuestra vida, solo entonces no será menospreciado.